Muy buenas tardes, gracias a todos los que nos están acompañando en esta, la cuarta sesión del Seminario de Actualización Profesional, Deslizamientos, Rellenos y Taludes, casos de estudio con el ingeniero Luis Diego Gamboa. Vamos a dar un par de minutitos más para que más personas se conecten y en breve vamos a dar inicio. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos a este seminario de actualización profesional, deslizamientos, rellenos y taludes dictado por el ingeniero don Luis Diego Gamboa. Recordarles que el objetivo de estas actividades es ofrecerles espacios formativos con temáticas de actualidad y complementarias a la carrera de graduados y estudiantes avanzados, permitiéndoles potenciar su perfil profesional para mantenerse vigentes en el mercado laboral. Recordarles que este seminario de actualización profesional tiene una duración de 7 sesiones. Iniciamos el jueves 13 de mayo y continuamos hasta el 24 de junio. Todas las sesiones están siendo grabadas y posteriormente cargadas en el portal Fidelitas y en el canal oficial de YouTube de la Universidad Fidelitas para aquellos que también desean repasarlas por ese medio. Recordarles que para optar por el certificado de participación deben de asistir a un mínimo de 5 de las 7 sesiones. Para aclarar la duda de algunos de los asistentes del seminario, la semana pasada se tuvo que realizar la tercera sesión a través de la plataforma de Microsoft Teams. Tenemos conocimiento de algunas personas a las cuales se les complicó ingresar, por lo que para esa sesión no se les va a estar penalizando esa ausencia para optar por el certificado de participación. Si desean repasar la clase de la semana pasada, como les indico, está en el portal y si no, también la pueden buscar en el canal de YouTube. Buscan Universidad Fidelitas y ahí les va a aparecer la tercera sesión de este seminario. A todos los estudiantes o egresados o personas externas a la universidad que están participando del seminario la semana pasada, sí se les envió un correo recordándoles que la sesión iba a ser por la plataforma de Microsoft Teams. Si no les llegó, el correo que se está utilizando es el que ustedes están utilizando para ingresar a Zoom. Entonces, verificar si no les llegó tal vez a la bandeja de spam, correos no deseados o demás, porque sí se envió a todos los estudiantes e inscritos el recordatorio. Y igual la plataforma de Zoom les genera un recordatorio una semana antes y un día antes y creo que una hora antes del seminario. Hasta la última sesión, con regularidad nos vamos a mantener por esta plataforma, a menos de que haya algún cambio que se les haría saber, pero por ahora nos mantenemos en la plataforma de Zoom. Entonces, como les repito, si desean repasar la sesión de la semana pasada, a la cual no pudieron asistir, está en el canal de YouTube y está en el portal Fidelitas para que la puedan realizar. Recordarles que el seminario tiene una duración aproximada de una hora, incluyendo el espacio de preguntas y respuestas. En caso de que se extienda un poquito más por leer sus preguntas y que el ingeniero las aclare, no hay ningún inconveniente. Para el certificado se considera la hora del seminario. Sin más, le doy la más cordial bienvenida nuevamente al ingeniero Luis Diego Gamboa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas Este, tardes. bien, vamos a conversar hoy de un caso muy interesante. Es un caso que está en la zona de León Cortés, o la zona de Los Santos. Este, Primero voy a eh, presentar una agenda de lo que vamos a ver hoy. ¿Verdad? Vamos a hablar un poquito de cuál es la condición inicial del sitio, cuál fue la investigación geotécnica que se realizó, cuál fue el modelo geotécnico que se obtuvo, la propuesta de solución. Vamos a hablar del proceso constructivo, de un reajuste de campaña y de un reajuste de solución también que se tuvo que realizar, ¿verdad? Y cómo fue el proceso constructivo.
Bien, primero, una ubicación, ¿verdad? Primero una ubicación. Vamos a ver. Ahí se ve, más o menos dónde está ubicado, es entre los poblados de San Antonio y San Andrés, ¿verdad? Ahí se ve la zona, una zona de ruta nacional, ¿verdad? Aquí podemos ver, Permiso, creo que no estás pasando las filminas. ¿se está viendo video o no se está viendo video? No, en mi caso no, no sé si alguien más nos puede confirmar si está viendo. No, no se Sí. ve. Ok, voy de nuevo, vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están viendo video, ¿no están viendo video? Ahora sí se ve la ubicación. Perfecto, ahí se ve dónde se mueve la ubicación. Sí, señor. Ok, perfecto, seguimos adelante entonces. Bien, aquí se puede ver entonces, me confirmas nuevamente, por favor, si se ve la imagen. Sí, señor. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí pueden ver más o menos desde lo que estamos hablando. Hay un muro ahí, ese muro que, bueno, había un muro de conocido de suelo mecánicamente estabilizado o típico, también conocido Terra Mesh System, que es un muro de suelo reforzado. Como pueden ver ahí, la mitad del muro falló y se perdió totalmente uno de los carriles. Entonces el objetivo del trabajo es de pues, reconstruir ese carril en una zona estable. Por supuesto que si pueden ver ahí se afectó esa casa, pudimos ver un poquito cómo estaba el muro en su condición inicial, ¿verdad? Y hacer toda una auscultación para poder plantear lo que es una campaña de investigación y poder proceder, ¿verdad? Entonces pueden ver ahí más o menos el tipo de deslizamiento y la magnitud que se tiene. Creo que es importante ya a estas alturas, después de que hablamos de algunos deslizamientos en la primera lección y hemos pasado, ya vamos por el tercero de ellos, pues irse cuestionando qué tipo de deslizamiento es este, ¿verdad? Este deslizamiento y cómo ir detectando este tipo de detalles, porque depende de esto mucho para la investigación y la solución, ¿verdad? Algo de las condiciones iniciales, si pueden verlo ahí, definitivamente el carril perdido, ahí quedó una parte del muro, ¿verdad? Si pueden ver aquí, aquí hay una parte del muro que, a ver, que hay una parte del muro que sí queda en la condición todavía vigente, ¿verdad? O sea, la necesidad de la administración es pues proteger eso que quedó de muro y reconstruir lo que se cayó, ¿verdad? Lo que es el sistema fallado. Entonces ahí se observa claramente donde está el sistema pues prácticamente caído y ahí es donde empezamos a conversar un poquito de qué vemos, qué se encontró, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen, ¿no? Bien, entonces, y ahora sí. Bien, véanlo aquí donde está. Este es el muro que quedó existente y este que está aquí es el muro caído. De acuerdo. Importantísimo verificar qué tenemos aquí y si ya vieron en las tomas, eh, prácticamente es un cañón que sigue para abajo, ¿verdad? Bastante largo. Bien, no hay controles de aguas, ¿verdad? No hay salidas de drenajes. Definitivamente el detonante de este deslizamiento fueron las fuertes lluvias que cayeron en esa zona. Y de ahí, el problema que se tiene. Aquí pueden ver esta descarga lateral, ¿verdad? Una descarga ahí que en principio está protegiendo toda esta zona. Lógicamente no sirvió y después detonó en ese daño, ¿verdad? Ahí tienen una vista desde arriba. Aquí se ve muy claro, vean por donde debería de venir el carril y prácticamente quedó en el aire. Esta es la baranda, el flex wing que quedó ahí en el aire. Aquí está el muro caído
y aquí está el muro que sí quedó todavía en una condición, digamos que aceptable. Por supuesto que la idea es trabajarlo. Entonces, como primer paso, siempre un planteamiento en la campaña de investigación. Una geología regional y local es fundamental, sobre todo en deslizamientos de estos tamaños, ¿verdad? Que podamos correlacionar nuestra información. Perforaciones tanto de SPT como perforaciones en rotación, extraer las muestras del material deslizado, ver hasta dónde está ese material deslizado, ver qué tipo de material rocoso se encuentra por debajo, combinarlo con investigación indirecta, como ya lo hemos conversado en los casos anteriores, lo que es la refracción sísmica y por supuesto la topografía. Entonces, aquí los ubico, esta es la carretera, aquí pueden ver perforaciones que se hicieron al pie, estos puntitos rojos son perforaciones en SPT, estos puntos en azul son perforaciones en rotación y los perfiles de refracción sísmica los pueden ver aquí, hay dos transversales y uno longitudinal a la calle. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la geología hace su trabajo, hace un análisis, ¿verdad? Puede dividirnos en unidades de suelos, ¿verdad? Una geología local, por supuesto, hay que caminarlo, hay que ver afloramientos, hay que detectar, ¿verdad? ¿Qué es lo que se observa de forma superficial? Y bueno, básicamente tiene uno ya un contexto del material que quedó. Por supuesto que es deslizado, cayó, no se sabe si quedó la parte de arriba más abajo, la de más abajo más arriba. Ya la parte deslizada es muy difícil determinar mucha información más que un espesor, ¿verdad? Aquí pueden ver las perforaciones, vean aquí una de las perforaciones que está de este lado, ¿verdad? También perforaciones al pie, importantísimos, ¿verdad? Esta perforación que está aquí para poder detectar cuál es el espesor que tenemos ahí de material deslizado. Vean aquí estas perforaciones. ¿Qué nos indica esto? De una forma muy rápida para verlo. De los números de golpes, ¿verdad? Si ven el color, entre más claro esté, significan golpes pues más bajos. Aquí podemos ver que en la corona, pues en la parte de arriba hay 1 metro, 2 metros, tal vez de material no muy bueno, de pronto un relleno no muy bien colocado, pero en la parte de abajo, en el pie, vean cómo incrementa este espesor, inclusive hasta 5 metros en el caso de la perforación 3, ¿verdad? Y en el caso de la perforación 4, pues yo diría que aquí hasta unos 4 metros de profundidad es un material blando. Por supuesto que esto se lleva al laboratorio, se hace un ensayo con las propiedades geotécnicas para poder complementar nuestro modelo. Es importante no quedarnos en estos casos con la perforación de suelo, que es el SPT, sino poder avanzar con la perforación a rotación. ¿Por qué? Porque como vimos, por ejemplo, en el primer caso, de una masa rocosa que se desliza sobre otra, el SPT no se daría cuenta, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta aquí con el equipo de rotación. Entonces ahí pueden ver donde están ubicadas las perforaciones, si las ubicamos en la corona. La ventaja de la perforación a rotación es que uno puede hacer SPT y si rebota el mazo, pues continúa con la perforación de rotación. Entonces sirve ahí de doble propósito. Aquí pueden ver las muestras, ¿verdad? Se ve un material sumamente fracturado, ¿verdad? Sumamente fracturado y en las dos perforaciones, ¿verdad? Tal vez en este momento sirve comparar cuando conversamos de los casos pasados, donde habían núcleos muy sanos. Aquí realmente encontramos un material muy alterado. No solo esto, sino que observen la refracción sísmica. Aquí hay algo muy interesante que es similar a lo que hablamos en la clase anterior. Vean este perfil de refracción sísmica, ¿verdad? Este perfil de refracción sísmica es un perfil, si lo ven aquí, este perfil S1, ese perfil S1 es este que está aquí, y es un perfil que cuando viene aquí a lo largo del talud encuentra una zona de baja velocidad. Y entonces ya ahí podemos recordar un poco lo de la clase pasada, esa zona de baja velocidad, ¿qué es? ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo nos afecta? ¿Nos debe preocupar o no nos debe preocupar? Bueno, hacemos otro perfil por aquí, pero aquí no aparece la zona de baja velocidad. ¿De acuerdo? No sabemos qué es la zona de baja velocidad, probablemente es una zona alterada, no lo podemos saber con la refracción, pero sabemos que ahí está. Cuando hacemos el perfil longitudinal, que es por donde debe pasar la calle, nos aparece de forma sesgada, o sea, en una parte sí y en otra parte no está la zona. Eso quiere decir que definitivamente pues es bueno ubicarla.
Sin embargo, aquí hay algo muy interesante que no pasó en el ejercicio pasado, el de la ruta 2 que conversamos, donde estaba la zona de baja velocidad y se tuvo que hacer un trabajo ahí bastante extenso. Si ustedes ven la zona de baja velocidad, aparece prácticamente 20 metros abajo. 20 metros ya es muy abajo, ya es muy profundo, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a reparar 20 metros abajo, no ocupamos reparar la calle. Y en esto es importante uno tener claro qué es lo que hay que resolver. Aquí tenemos que resolver que la calle vuelva a recuperar su carril. Probablemente no vamos a resolver el deslizamiento entero, eso seguirá cayéndose ahí, pero lo que sí queremos es que no se caiga donde está la calle, ¿verdad? Como lo vamos a conversar ahorita. Entonces, esta zona de baja velocidad tan profunda no nos preocupó realmente tanto. Podemos ahí dejarla de lado. Ahora nos preguntamos qué tipo de deslizamiento es. Bueno, definitivamente es un deslizamiento traslacional, ¿verdad? Que es uno de los que habíamos conversado, que es cuando una masa de suelo se desplaza hacia abajo sobre una superficie prácticamente plana, o sea, no hay un movimiento rotacional, y entonces se va generando ese desplazamiento. Por supuesto que hay una inyección de agua que hace que se lubrique una capa sobre la otra y ahí es donde viene el deslizamiento. ¿A qué queremos llegar con toda la investigación? Y como lo hemos hablado en todos los casos, a un modelo geotécnico. ¿De acuerdo? Queremos nuestro modelo geotécnico donde tengamos claras los espesores, ¿verdad? Los espesores de suelo, los espesores de material rocoso. Vean que aquí inclusive modelamos la zona de baja velocidad. Pueden ver aquí abajo toda esta zona que está aquí. Son las propiedades físico-mecánicas de los materiales y con esto es que uno ya puede empezar a valorar cómo se está comportando, cómo se comportó el deslizamiento y también qué sigue, ¿verdad? Esto con la mano de ayuda de algún software, ¿verdad? Se modela y se observa aquí como la superficie de ruptura pasa de forma superficial, lo cual es muy, digamos, alentador porque las soluciones pues no tienen que ser tan profundas y tan costosas. Por supuesto que introduzco el tema de los factores de seguridad, que no los hemos de todo conversado mucho anteriormente, pero siempre es importante tener claro que uno debe tener factores de seguridad tanto en condiciones estáticas como en condiciones dinámicas. Y si observan sin sismo, un factor de seguridad de 0,98 es prácticamente un factor de seguridad de 1, o sea, eso está al límite, eso está cayéndose entre que se sigue cayendo y cayéndose, ¿verdad? Está ahí muy al límite. Y por supuesto que con sismo eso pues, termina avanzando el deslizamiento aún más. En la modelación se puede hacer también con la zona de baja velocidad. Igual se pueden obtener los parámetros. Es importante conversar que los factores de seguridad, muchas veces he escuchado donde hablan de que da 1,02 o 0,98 y la gente se preocupa porque si es más de 1 o menos de 1 de una forma matemática, ¿verdad? De una forma sistemática y realmente no debe ser así, ¿verdad? Los factores de seguridad son una aproximación para uno tener una idea. Si a mí me da 0,98 o me da 1,02, yo me preocupo exactamente igual. ¿De acuerdo? No es que 0,98 está cayendo y 1,02 estamos bien. No, ¿por qué? Porque los parámetros que metimos en el software son parámetros en función de perforaciones puntuales. O sea, hay muchas razones para no tener precisión. Entonces, no es que un factor de seguridad de 1 me dé la tranquilidad de 1, de 1,5 o de 2, no. Pero lo que quiero decir es que no hay que ser riguroso con los números, sobre todo cuando hablamos de factores de seguridad. Entonces, para estar claros con la problemática, tenemos una zona que todavía está el muro y una zona que definitivamente hay que recuperar. Entonces, ahí también involucro un poco lo que hablé en la primera lección de los tipos de soluciones. Aquí tenemos que proteger que este muro no se caiga y aquí tenemos que recuperar un carril. ¿De acuerdo? Y no solo eso, sino que por el tipo de perforaciones y lo que encontramos ahí prácticamente no tenemos un buen pie, ¿de acuerdo? O sea, no hay un buen material de fondo para poderse apoyar. Entonces, para mostrarles básicamente las soluciones propuestas inicialmente. Aquí está el muro, ¿lo ven? Muro de suelo reforzado. Recordemos que este es un muro que solamente tiene una cara de gavión y tiene colas aquí atrás con un suelo, con un relleno por detrás. Importantísimo
que ese relleno esté bien compactado. La próxima lección vamos a hablar un poquito de rellenos y de casos, de qué sucede cuando esto falla, el relleno, ¿verdad? Que es casi que la típica falla de este tipo de muros. Pero bueno, ahí está esta parte todavía recuperada y entonces el plan es protegerlo para que no se le lave el pie. ¿Cómo? Pues haciendo una pantalla anclada porque no ocupamos recuperar terreno. Aquí simplemente ocupamos proteger que esto no se caiga. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Sin embargo, del otro lado que tenemos aquí tenemos ya un problema más serio. Hay que recuperar terreno, veanlo aquí, hay que recuperar terreno y tenemos un pie muy comprometido. Ir a pensar en poner un muro ahí abajo, probablemente ahí sí sería un muro demasiado alto y prácticamente inconstruible desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, aquí optamos por pensar en una solución híbrida entre un anclaje con un enrocado. Le llamamos el enrocado anclado, que nos ayuda a recuperar terreno, pero la responsabilidad de la estabilidad está repartida entre los anclajes y en este caso unos pilotes que pusimos aquí de apoyo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto, como sucede en algunos casos muy bien, se comienza con el proceso constructivo, ¿verdad? Se hacen algunas corridas de la solución, ¿verdad? Si pueden ver ahí, no solamente hacer una modelación en el caso del modelo geotécnico, sino también hacer una corrida de la solución y estar seguros de que nos da factores de seguridad aceptables, que se cortó la superficie de ruptura y bueno, todo lo que nos dé tranquilidad de que esa solución realmente es viable, ¿verdad? Eh, entonces, aquí pueden ver los factores de seguridad. Vean que en la condición inicial, en una condición estática y dinámica, los factores de seguridad pues realmente son bastante críticos. En ambos perfiles, ¿verdad? Tenemos dos perfiles, uno en la zona que ya se cayó por completo el muro y otro en la que quedó el muro. Y los perfiles de solución, si los ven aquí, sí tienen factores de seguridad muy aceptables, ¿verdad? Entonces, en condiciones estáticas, ¿verdad? Para estar claros, ocupamos un factor de seguridad de por lo menos 1.5 para arriba, ¿verdad? Y en condición dinámica, por lo menos un factor de seguridad de 1.15 para arriba. Entonces, estas soluciones, pues, por lo menos desde el punto de vista teórico, le dan a uno tranquilidad. Entonces, iniciamos con el proceso constructivo, ¿verdad? Inclusive aprovechamos con algunos, hoy en día colegas probablemente, estudiantes de la universidad para ir a hacer una gira, como hacemos en muchos de los casos, ahí pueden verlos, ¿verdad? Aprovechamos porque se estaba haciendo aquí las perforaciones para los anclajes del enrocado, ¿verdad? Que fue la primera etapa, ¿verdad? Más o menos aquí pueden ver un esquema de lo que es el enrocado. Recupera parte del carril, pero utiliza anclajes, ¿verdad? Como indicaba, para poder sostenerse porque no tenemos muy buen pie. Y además se coloca un delantal que se llama una pantalla que viene a proteger de que esto no se nos socave, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ahora, sucedió que en este momento, en estos meses, las lluvias empezaron a afectar y en medio proceso constructivo, ocurrió lo que realmente uno nunca quiere, ¿verdad? Que se le afecte lo que lleva de construcción y este es el riesgo de estar trabajando en condiciones prácticamente inestables. Cayeron lluvias, prácticamente era incontrolable el agua y por supuesto que nos obligó a cambiar por completo la solución. Si pueden ver ahí las imágenes de ya cómo quedó esto, el muro que antes estaba aquí, el muro suelo reforzado prácticamente desapareció, cayó aquí, la zona donde iban los pilotes prácticamente se lavó y ya esto cambió el panorama de forma, de casi que les diría que un 80-90%. Por supuesto que en ese momento, después de las lluvias, el caos, etcétera, etcétera, es una contratación con la administración, tiene un monto definido y estos eventos extremos pues empezaron a generarnos este problema. Adicional a esto, cayó la tormenta Nate en ese momento, ¿verdad? Por si
por si fuera poco el problema, generando todavía más daños. Y bueno, básicamente ya aquí hubo que entrar de forma inmediata a realizar un reajuste de nuestro modelo geotécnico, ¿verdad? Afortunadamente, pues ya uno tenía topografía, tenía claro cómo estaba la situación, entonces ya se entra y simplemente se hace un reajuste del modelo. Por supuesto que eso involucra un reajuste en el diseño de la solución. Entonces, esto era lo que teníamos, ¿verdad? Esta era nuestra condición inicial y ahora esta es nuestra situación. O sea, definitivamente ya no se puede pensar en lo mismo y seguimos teniendo la misma necesidad y por supuesto que de la zona necesitando que se abra la carretera. Bueno, entonces, ¿cuál fue la propuesta de solución? ¿Cuál fue la propuesta de solución? En el caso de la condición anclada, esta se mantuvo. ¿De acuerdo? Esta se mantuvo porque ya eso estaba caído, ahí no había mucho problema. Por supuesto que los pilotes ya no se pudieron colocar aquí. Entonces, tuvimos que ampliar esta zona, usar más anclajes, porque ya si ven el talud ahí, eso sigue ahí para abajo, ¿verdad? Entonces definitivamente no hay donde apoyarse y cuando no hay donde poner un pie, uno no puede pensar en poner un muro, ¿verdad? Ni de concreto, ni de gaviones, ni de suelo reforzado, Terramesh, ninguno, porque no hay donde apoyarse. Entonces, esta solución definitivamente hubo que proponerla a lo largo de ya todo el talud. Entonces ya, pues lógicamente cambió el esquema. Aquí rápidamente les muestro, aquí se ve el enrocado, estos que ven aquí es el enrocado. Aquí viene lo que llamamos el delantal de la pantalla de concreto. Y luego aquí, otro elemento, ¿verdad? Ahí colocamos lo que se conoce como un MACMAP, que es como una malla para el control de la erosión y que no haya ningún problema de escarpe, porque si ven las curvas de nivel, de este talud va para allá y tiene una pendiente fuertísima, ¿de acuerdo? Entonces, comentar un poquito lo que es el proceso constructivo, ¿verdad? Que realmente es bastante complejo. Si ven ahí, aquí están todos los anclajes, ¿verdad? Me van saliendo los anclajes. Los anclajes los vamos colocando primero. Por supuesto que los anclajes quedan afuera porque después el enrocado tiene que entrar y prácticamente bordear los anclajes. El trabajo en este tipo de condiciones definitivamente implica lo que es uso de equipo de cuerdas de seguridad, ¿verdad? Aquí realmente uno no puede pensar en andamios o gente caminando ahí en condiciones de que no son adecuadas, ¿verdad? Realmente es un riesgo trabajar ahí en eso. Entonces, el equipo de perforación debe ser un equipo de perforación prácticamente liviano, ¿verdad? Un equipo de perforación de que se pueda acomodar y que nos dé el alcance. Los anclajes tuvimos que hacerlos más profundos por la necesidad, fueron anclajes prácticamente de 8 metros, ¿verdad? Y ahí pueden ver dónde va el proceso constructivo. Ahí se ve dónde va el proceso constructivo del enrocado, toda esta zona que está aquí, todo este espesor, lo que busca es recuperar el carril que se perdió. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente se vuelve un trabajo bastante artesanal por las mismas condiciones del sitio. Aquí pueden ver dónde está la división entre la zona del enrocado y la zona del concreto lanzado. ¿De acuerdo? Aquí están más perforaciones y ahí vamos con el avance de la construcción. Aquí hay otra toma donde se ve donde se ven el enrocado, ¿verdad? Aquí vean donde ya se va recuperando prácticamente el carril. Claro, no vamos a que los carros pasen aquí al borde, por supuesto que no, pero sí, más o menos por aquí va a quedar el borde del carril. Aquí pueden ver el tipo de equipo con el que se puede ir haciendo este tipo de perforaciones y prácticamente ahí ya estamos pues avanzando bastante en el proceso constructivo. Posterior al enrocado ya se hace un relleno, ¿verdad? Por encima y prácticamente
Podemos verlo ahí cómo va quedando, ¿verdad? Aquí va avanzando, ya esta parte, si la ven aquí, es una parte que ya tiene el concreto lanzado, ¿verdad? Aquí se ven anclajes. Esta parte que está aquí abajo es la pantalla, aquí obviamente no se está recuperando nada. Y este es el elemento que les mencionaba de control de erosión que logra que esta pantalla no se socave, que a la vez logra que este enrocado no se socave, porque el enrocado, por supuesto, que si lo ven, sí tiene su peso, ¿verdad? Afortunadamente, el peso está repartido en los anclajes que van aquí hacia adentro, ¿verdad? Aquí van anclajes hacia adentro, que están sosteniendo el enrocado, entonces eso pues nos da la tranquilidad de que no exista ningún problema. Bien, por supuesto que esto de inmediatamente en estos casos siempre la Comisión Nacional de Emergencias se manifiesta, ¿verdad? Y con eso esa vivienda prácticamente quedó deshabitada, ¿verdad? En algún momento pues se valoró continuar aquí con la estabilidad. Sin embargo, el objetivo de la administración es es la carretera. ¿De acuerdo? Ahí, lastimosamente, la administración no puede resolver todos los problemas. Tienen que resolver lo suyo, que es la carretera y que era esta zona, bueno, no había más. Por supuesto que no solo el deslizamiento, si lo ven ahí, no es solamente esta parte. El deslizamiento realmente viene toda esta parte y sigue para allá, ¿verdad? Y sigue en todo esto. Pero, como ven, esta ya es una entrada a una finca vecina. Entonces ahí, de ahí definitivamente no se puede invertir. Esta parte es fundamental y es parte de la propiedad vecina, aunque ya estamos un poco alejados de la calle. Observen que las aguas que vienen por aquí, que son el principal detonante de este problema, no tienen dónde caer. Entonces es fundamental un control de aguas aquí riguroso, un control de aguas que venga a resolver toda la cantidad de agua que pueda venir en esta zona, ¿verdad? Toda esa cantidad de agua que normalmente si no se controla viene y cae por acá, cae por acá, cae por acá y sigue por la calle. ¿De acuerdo? Entonces esas condiciones definitivamente hay que controlarlas. Esa parte vino, por supuesto, que con el trabajo, ¿verdad? Un diseño prácticamente con disipadores, ¿verdad? Si lo pueden ver ahí, verlo aquí donde van todos los disipadores, ahí prácticamente ya está todo el enrocado lanzado. Eh, ya se recuperó ahí lo máximo que se pudo para poderle dar a las dos vías el paso. Y por supuesto que ya después la administración pues continuó con la construcción de este gradeado para controlar lo que es la caída de aguas. Aquí pueden ver otra toma, ¿verdad? Donde está prácticamente resuelto el problema, verlo aquí, ¿verdad? Donde está, ya se ve aquí bastante avanzado, ¿verdad? Donde está prácticamente terminado. Vean aquí esta obra de control. Vean aquí donde está la obra de control de aguas. Son esas gradas que van aquí, ¿verdad? Para resolver la alcantarilla que capta el agua por aquí y que todo el agua se venga de forma controlada. Aquí el éxito de la solución es controlar las aguas. Ese es el detonante. El muro, el anclaje, el enrocado, pues todo eso es necesario para recuperar el carril, pero claramente el problema es el agua. El agua que no tiene realmente por dónde viajar, ¿verdad? Porque toda el agua que viene por aquí, viene por la calle, es cualquier cantidad, pues logramos captarla y que siga su camino. Y por supuesto que esto sigue todavía mucho más para allá. No se puede resolver todo este talud. Esta es una zona que definitivamente sigue en movimiento. Sigue en movimiento. Ahí el alcance del trabajo definitivamente es este. Y bueno, aquí pueden ver otra imagen, ¿verdad? Donde ya se está prácticamente finalizando la colocación de las obras. Aquí
tengo unos videos. eh, Esto fue porque le hemos seguido dando algún monitoreo, o por lo menos cada vez que uno pasa por ahí siempre está la curiosidad de asomarse y ver cómo está, ¿verdad? Aquí pueden ver, esto fue en 2019, la construcción fue en 2017, esto fue en 2019, estas tomas, ¿verdad? Ahí se ve donde, bueno, el muro no ha tenido problemas, no hay agrietamientos en la calle, ¿verdad? Seguimos bien ahí con los dos carriles. Sí, la parte que preocupaba mucho fue este proceso constructivo, que las aguas deben de seguir cumpliendo con que caigan por donde uno quiera. Vean aquí, el vecino tuvo que poner algunos controles también de erosión, ¿verdad? Del todo no muy bien puestos porque no hay anclajes, pero bueno, supongo que algo le resolverán. Aquí había una entrada a esa finca, esa entrada a esa finca definitivamente se perdió, ¿verdad? Como parte del deslizamiento. Y esto fue en 2021, hace poquito que también estuve por ahí y nuevamente lo seguimos monitoreando ahí para ver qué tal va. Y vean cómo presten atención aquí cómo están estas paredes del elemento que está controlando la caída de las aguas, ¿verdad? Realmente la construcción que hicieron aquí en esta obra fueron elementos muy delgados, muy, ¿verdad? Muy esbeltos, entonces en una zona inestable, pues por supuesto que vean, ya están teniendo problemas, o sea, ya hay que ir nuevamente a reparar esta situación, ¿verdad? Y ahí pueden ver una imagen, ¿verdad? De lo que es el tamaño del deslizamiento que se tiene. Bien, bueno, conversando un poquito de este caso y haciendo un retroanálisis con los casos anteriores, ¿verdad? Es importante y es la idea del seminario que ustedes puedan irse cuestionando un poco acerca de lo que vimos en el caso 1, lo que vimos en el caso 2, lo que vimos en el caso 3, ¿verdad? En qué se relacionan y en qué no, ¿verdad? Y definitivamente, si se dan cuenta, hay algo que tienen estos casos en común, ¿verdad? El caso número 1, el caso número 2 y el caso número 3, todos buscan con investigación hacer un modelo geotécnico, ¿verdad? Esa es la clave de todos los deslizamientos. Sin investigación, sin información, no hay un modelo que nos pueda ayudar a detectar cómo resolverlo, ¿verdad? Simplemente entrar con maquinaria, entrar a resolver, de muchas veces definitivamente por la premura sale más caro, es más riesgoso. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos en un caso de un deslizamiento de tipo de reptación, que fue el caso en Cuesta Grande, era el primer caso que hablamos. Luego hablamos de un caso de flujos, ¿verdad? Un deslizamiento de flujos, que fue el caso de Ruta 2, y este definitivamente es un deslizamiento traslacional. ¿De acuerdo? Todos tienen condiciones distintas, todos tienen soluciones distintas, ¿verdad? El primero fue una solución piloteada, el segundo fue un muro de suelo reforzado piloteado, y pues fue al final un enrocado anclado. Eh, entonces, bueno, básicamente este era el caso que quería comentarles hoy y abrir pues alguna sección de preguntas, puesto que sé que ya prácticamente a las 6 de la tarde muchos tienen que estar en clases, entonces pues parte del objetivo de la dirección es que pudiéramos terminar un poquito antes para que nadie se perdiera la sesión de preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias. Vamos a habilitar el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si tienen alguna duda o consulta, pueden escribirla en el chat o bien pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono para que puedan hablar también. Tenemos varias preguntas por acá. Dice, ¿cómo se define el ángulo de los anclajes con respecto a la vertical? Correcto. Vamos a ver. Estamos hablando con respecto a la vertical, y estamos hablando del anclaje que viene aquí, ¿verdad? Normalmente es un anclaje que viene aquí entre 15 y 20 grados. De 15 a 20 grados, más o menos. A veces se pueden acostar un poquito más los anclajes,
Pero ahí lo importante que hay que tener claro es que cuando se está colocando una obra anclada, se está colocando porque hay un empuje lateral, o sea, una fuerza horizontal que está haciendo que esto se mueva, quiere que el muro se mueva. Y uno lo que quiere es que el muro no se mueva. Entonces, si uno coloca los anclajes demasiado acostados, ¿verdad? Demasiado acostados con respecto a la horizontal, o sea, con un ángulo aquí, hablemos de 50, 60 grados, que en algunos casos los he visto, de ahí, la componente pierde fuerza. Entonces, uno lo que busca mejor es que estén hacia allá, ¿verdad? Siempre, pues de pronto no horizontales, con una cierta inclinación mínima. Lo que recomienda la norma está entre 15 y 20 grados. ¿Cuándo lo puede hacer uno horizontal? ¿O cuándo definitivamente hay que acostar el anclaje? Porque a veces pasa. Bueno, el hacer el anclaje horizontal muchas veces es una buena alternativa cuando uno tiene campo, por ejemplo, para poner un muerto y agarrar el anclaje. Entonces ahí uno puede hacer un anclaje horizontal. ¿Y cuando es que uno tiene que hacer un anclaje definitivamente muy acostado? Bueno, cuando tiene un problema de linderos, ¿verdad? Cuando de pronto el vecino de ahí está por aquí y usted no se puede meter. Caso, por ejemplo, el de Cuesta Grande, que si recuerdan unos anclajes, cuando uno iba subiendo, en ese caso que vimos, en Escazú, no podíamos meternos en el vecino, entonces hubo que colocar anclajes con ángulos mucho mayores. Pero al final es un equilibrio de fuerzas y lo que hay que buscar es que las componentes nos den la estabilidad. Dentro de esto mismo, Roberto Vargas consulta, ¿cómo se determina la profundidad de anclaje para que esto soporte el peso del enrocado? Bien, básicamente esto viene aquí en el diseño. Voy a volverme aquí un poquito al diseño, que debe de ser una combinación, debe de ser una combinación que exista aquí entre la tensión que tenga el anclaje aquí versus el peso que genera el enrocado, ¿verdad? Hay una condición de empuje que es horizontal y también hay algo que es súper importante, que es el modelo geotécnico que depende de cómo están las capas. Entonces, lo primero que uno tiene que determinar es dónde se está moviendo para poderlo anclar, ¿verdad? Si yo detecto que se está moviendo solo esta capa, bueno, con este anclaje que ven ahí me funciona. Pero si yo detecto que se está moviendo todo esto, definitivamente ese anclaje no me funciona, se queda corto. Y adicional a eso, deben de ayudar en el aporte con el peso del enrocado que viene gradeado, se apoya, se apoya en el suelo. Lo que pasa es que no ocupa una base tan grande como un muro, ¿verdad? Un muro de gaviones, por ejemplo, hablemos de 7 metros de alto, un muro de gaviones ocupa mínimo una base de 4 metros, 5 metros, ¿verdad? Si hablamos de un enrocado, ¿verdad? Como este, que era un enrocado de 4 o 5 metros, con una base de 1 metro ya uno resuelve. Entonces, contestándole, es un tema de equilibrio de fuerzas. Excelente, gracias. Vamos a ver qué más dice por acá. A Ramses que pregunta por el link de reproducción del canal de YouTube. Sí, en un momentito le voy a colocar en el chat el enlace para que puedan ingresar al canal de YouTube donde están todas las sesiones. Dice por acá Roberto, ¿se puede calcular la vida útil de esta solución? Y si hay alguna otra más definitiva. Eh, bueno, esta es una solución definitiva, ¿verdad? Esta no es una solución temporal, para aclararlo, ¿verdad? Esto pues, va a quedar ahí como quedaría un muro de gaviones, como quedaría un muro de concreto, porque al fin y al cabo, si hablamos de la vida útil, tendríamos que hablar de los materiales, ¿verdad? Entonces, prácticamente tiene la misma vida útil que puede tener una pantalla anclada o que tiene un muro de gaviones o que tiene un muro de concreto, porque al fin y al cabo sus materiales son esos, son el concreto, la piedra, el anclaje, la malla
¿verdad? Entonces, vida útil prácticamente lo mismo. Hay soluciones de estas, si hablamos de muros de gaviones, que lo hemos conversado en algún momento, hay muros de gaviones que tienen hasta 100 años y ahí están, ¿verdad? Este, entonces, depende también de las condiciones que se tenga, ¿verdad? Eh, pero por supuesto que tiene que cumplir por lo menos 25, 30 años. Muy bien. Manfred tiene varias preguntas, se las voy a ir leyendo poco a poco. Dice por acá, ¿cuánta área abarca una onda provocada por la refracción sísmica? ¿Es necesario dividir el área total en áreas más pequeñas para obtener más perfiles y ser más precisos a la hora de recolectar información? Ok, la refracción sísmica eh, detecta una tercera parte de la longitud horizontal. O sea que si uno tiene un perfil, ¿verdad? Donde podemos decir que es un perfil de 90 metros, nosotros podemos conocer una profundidad de 30 metros, ¿verdad? Esa es la relación prácticamente de 1 a 3 con la refracción. ¿Me puedes repetir nuevamente la otra parte de la pregunta? ¿Cuánta área abarca una onda provocada por la refracción sísmica? ¿Es necesario dividir el área total en áreas más pequeñas para obtener más perfiles y ser más preciso a la hora de recolectar información? Correcto. Bueno, si hablamos del área, básicamente es esta, ¿verdad? Este es el área. Es una relación de área de 1 a 3 en el horizontal y el vertical, ¿verdad? Si uno debe de dividir esto en más secciones para más precisión, eh, no, uno no debe dividirlo en más preciso, al contrario, más bien entre más largo uno lo puede hacer, mejor información se tiene, mejor se correlaciona la información, porque las ondas van a refractar en capas más profundas. Si yo dividiera esto, por ejemplo, si esa es la pregunta, si yo dividiera esto en 3 tramos y los hago por aparte cada tramo, ¿verdad? Imaginémonos algo así, que simplemente hiciera 3 tramos, lo que sucedería es que de este tramo conocería una tercera parte, o sea que probablemente me quedaría como por acá. De este otro también y de este otro también, entonces pierdo toda esta información que está aquí. Entonces no es recomendable acortarla o hacer perfiles más pequeños, ¿verdad? Más bien, entre más largos, más información. Y bueno, para efectos de costos, prácticamente valen igual hacer uno largo que 3 cortos. Entonces, yo no recomendaría cortarla. También pregunta por acá, ¿los FS, aparte de que si hay sismo o no, dependen también del tipo de extracto de suelo, del peso del sitio o de qué más depende? Sí, el factor de seguridad prácticamente con los métodos de equilibrio es eso, es un método de equilibrio. Depende del peso del suelo, depende de la zona, depende del sismo, depende de si hay agua o no hay agua, ¿verdad? Porque todos esos elementos se convierten en un modelo que uno lo que hace es hacer un equilibrio. Y ese equilibrio lo que va a determinar es cuáles son las fuerzas desestabilizantes y cuáles son las fuerzas estabilizantes. Y simplemente se hace una relación entre ellas, ¿verdad? Y se obtiene un factor de seguridad. Entonces, cuando las fuerzas de estabilización son iguales a las fuerzas desestabilizadoras, entonces el factor de seguridad es igual a 1. Entonces ahí estamos en un movimiento prácticamente inminente. Si en algún momento uno ve factores de seguridad de 0.5, 0.7, eso quiere decir que se está moviendo. Eso muchas veces he visto en algunos casos informes que traen factores de seguridad de 0.7, 0.6, 0.1 y eso no se está moviendo. Eso es algo que no tiene sentido. Pero ahí definitivamente esos casos, probablemente el que lo hizo no tiene claro lo que está haciendo. Es un simple equilibrio, el factor de seguridad. ¿Y qué involucra? Todo lo que esté. Yo puedo hacer un análisis de equilibrio. Parece que por aquí lo mostré. Un análisis de equilibrio, como se ve aquí, con solamente las propiedades del suelo, sin ninguna solución. ¿Verdad? Veanlo aquí abajo lo pueden ver, donde están los factores de seguridad. ¿De acuerdo? Y ahí no hay ninguna solución. Por supuesto que yo lo que busco es hacer una solución
y venir a esa solución a analizarla y poder obtener de esta solución en el modelo que tenía mejores factores de seguridad. Si no, entonces la solución no tiene sentido. Si sigue siendo inestable, bueno, entonces los anclajes con la longitud que lo tengo no me están funcionando. Y ahí es donde empieza uno a cuestionarse, ¿verdad? Un equilibrio de la solución. Si ven aquí esta solución después de la corrida, se ve aquí que esta parte está estable y esto sigue aquí moviéndose. Lo ven aquí donde está esa curvatura. ¿Qué quiere decir? Que la solución está cumpliendo su objetivo. Eso está estable. Y los factores de seguridad son esos, son relaciones de estabilidad. Y la última pregunta para cerrar con Manfred es, el enrocado se puede decir que tiene dos soportes, que sería el anclado y me quedó la duda lo que hay por debajo del enrocado. ¿Sería como un soporte del soporte? ¿Qué sistema es? Vamos a ver, el enrocado, para, para mostrarlo un poquito, me parece que aquí en alguna foto lo puedo aclarar un poco más. Vamos a ver aquí en el diseño. Aquí podemos verlo. El enrocado requiere de dos elementos para su estabilidad. Uno es el que hemos mencionado, que es el anclaje. Y otro es el apoyo que pueda tener aquí en estas bases. En estas bases, en estas graditas que están aquí, prácticamente podemos apoyar parte de ese peso que está ayudando mucho a la estabilidad que los anclajes generan. Entonces son dos elementos, el anclaje y ese apoyo en esa grada. ¿Qué ventaja tiene el enrocado? Y lo vamos a conversar probablemente en la próxima lección. ¿Qué ventaja tiene el enrocado con respecto al muro? El muro de gaviones realmente necesita por su condición para una gran altura, una gran base. Y eso lo hace ser pesado. Es una solución muy útil. Sirve para recuperar un relleno que se perdió. Sin embargo, necesita un soporte aquí. Un buen terreno que garantice que ese muro no va a tener ningún problema. Y además, necesita una excavación para poderlo meter. Si es que nos vamos a meter en una zona estable. Esta longitud es lo que nos hace pensar que son soluciones de gravedad, que así se conocen, y requieren espacio. El enrocado, en estos casos, tiene la ventaja de que no requiere de este espesor, no requiere de esa longitud, de ese ancho. El enrocado se va haciendo simplemente, como lo ven aquí, en función de unas gradas, y al final este ancho es mucho menor. Entonces permite recuperar un espesor considerable, yo diría que por lo menos unos 2 metros, sin problema. Por supuesto que si tuviéramos que recuperar 4 metros o 5 metros, ahí el enrocado ya va perdiendo, ya no se vuelve una solución tan práctica porque definitivamente se vuelve mucho más cara, anclajes más profundos, de una obra mucho más compleja. Excelente, gracias. Dice por acá Esteban Araya, ¿todos los anclajes deben llevar el mismo ángulo o se puede ir variando conforme se vaya bajando en el talud? Ajá, bueno, es una buena pregunta. Realmente no deben de llevar el mismo ángulo. No, o sea, no pueden llevarlo, pueden no llevarlo. Eso está en cuestión del diseño. Por ejemplo, si hablamos del caso de Cuesta Grande, recuerda el caso de Cuesta Grande, ese caso tiene anclajes inclinados de esta manera y anclajes inclinados de esta otra manera, ¿verdad? O sea, con ángulos de inclinación totalmente diferentes. Al final, lo que uno necesita con el tema de los anclajes es garantizar la estabilidad.
Si la estabilidad la logro con anclajes aquí y acá, bueno, está bien. Si todos los anclajes me quedaron aquí y con eso lo logro, está bien. Constructivamente, es más fácil para la gente en campo siempre respetar la misma inclinación, ¿verdad? Y no tener que estar cambiando cada anclaje, que este va a 15 grados y el otro va a 45 o a 60, y entonces eso muchas veces confunde. Entonces uno lo que busca es tratar de simplificarle a la gente de campo, que ya de por sí tienen que resolver una condición compleja, lo más posible. Entonces, por eso es que normalmente uno ve los diseños de esta manera, siempre los anclajes con la misma inclinación, pero no tiene por qué serlo, no tiene por qué serlo. Muy bien. Dice Danilo Ávila, ¿estos problemas en taludes se dan con el tiempo o, por ejemplo, al momento de construir la carretera se pueden marcar como áreas más propensas a deslizamientos? En caso de que exista información previa, ¿se realizan trabajos de estabilización o se espera que exista alguna condición especial? Ajá, esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? Esa es una interrogativa que se tiene prácticamente, que es primero, ¿verdad? El huevo o la gallina. Nos damos cuenta que hay una parte inestable antes de construir la carretera, o construimos la carretera y estabilizamos las partes inestables. Eh, Vamos a ver, cuando se está construyendo, si estamos hablando de carreteras y uno de los casos que probablemente vamos a tratar, eh, creo que no la semana que sigue, sino en la sexta lección, vamos a hablar de, por ejemplo, la Ruta 35, que ese es un caso donde se construyó la carretera, se estabilizó de una forma teórica, se hizo una investigación, pero cuando uno ya llega y destapa y empieza a excavar y empieza a estabilizar, empiezan ciertas zonas que la investigación no detectó y perfectamente pasa. Es muy comprensible y entonces hay que ir a resolverlo. Entonces genera esa percepción de construyeron una carretera y los taludes están cayendo. ¿Cómo construyen la carretera? Bueno, es que no se tiene garantía 100% certeza de dónde se va a realizar algo, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos hablando de obras lineales, ¿verdad? Si estamos hablando de un talud que está muy claro que es ese que se está cayendo, bueno, pues eso se atiende, pero cuando son obras lineales y se está haciendo una investigación y hablamos, por ejemplo, de una carretera de 40, 50 kilómetros, no podemos hacer 500 perforaciones, ¿verdad? Ahí espaciadas para poder abarcar toda la carretera. Realmente duraríamos más haciendo los estudios que llegando a la parte de diseño. Entonces, la practicidad es primero hacer una investigación a nivel macro, darse cuenta si hay zonas inestables y luego de eso proceder con la construcción de la carretera y uno va resolviendo de camino esos puntos que de pronto aparecen como inestables, ¿verdad? A veces se sabe, si por ejemplo hablamos de la ruta 27, ahí está muy claro cuál es la zona inestable y eso se sabe desde el principio, eso no es ninguna sorpresa. Y es una zona muy compleja, ¿verdad? Ya prácticamente los que entran ahí saben que están entrando en una zona comprometida de inestabilidad. Sin embargo, hay otras partes donde no se sabe que iba a haber algún problema en esa zona y hay que atenderlo en el momento. Entonces yo diría, por mi opinión, lo correcto es poder tener una investigación que le dé a uno una información macro para que el diseñador pueda hacer una propuesta, ¿verdad? Y que se tiene que estar abierto al cambio, al reajuste, ¿verdad? Repito, en obras lineales, carreteras, pasos de trenes, etcétera. Muy bien, Bernal Alemán consulta. En el proceso constructivo me pareció observar que se colocó primero el enrocado y después el delantal. ¿Podría aclararme un poco ese proceso constructivo? Sí, efectivamente, así como lo menciona, se colocó primero el enrocado, para poder ir recuperando la calle. Mira, me parece que aquí en esta parte se ve, voy a adelantarle un poquito el proceso. Ahí se va colocando primero el enrocado. Vean que el delantal todavía no se ha colocado. El delantal tiene un objetivo, únicamente garantizar que este enrocado no se socave. Porque, por supuesto, el enrocado, dentro de sus limitaciones, es que está apoyado
en una grada. Si las ven aquí, estas son las gradas, ¿verdad? Las ven aquí, estas son las gradas. Están apoyadas en gradas que son pequeñas y esa es la ventaja del enrocado, no requiere de mucho, pero por supuesto que la grada no se puede perder, porque si esto se socava, y se socavan 50 centímetros, ya se perdió media grada. Entonces, el delantal o la pantalla anclada que viene aquí tiene como objetivo garantizar que esto no se socave. Por eso es que se coloca primero el enrocado y después la pantalla, ¿verdad? No, no es usual colocar la pantalla primero y después el enrocado, ¿verdad? Primero, por supuesto que tampoco si uno coloca el enrocado y vuelve dentro de 3 meses a hacer la pantalla, no, no, eso es seguido, ¿verdad? Y también, pues estas son obras que están sujetas al riesgo, como ya vieron, ¿verdad? Y en este proyecto nos agarró la lluvia, la tormenta Nate, y había que parar prácticamente. Algunas veces no se podía trabajar del todo por la lluvia, entonces hay que ir avanzando de forma controlada, de forma lenta, ¿verdad? Y eso pues hay que saberlo estimar también. Entonces básicamente es así, primero el enrocado, después el delantal. Muy bien, Hillary consulta, ¿no considerar la zona de velocidad que se encuentra a profundidad en el sitio, según usted lo indicó, no llegaría a generar un problema en la carretera a largo plazo? Es que está muy profundo, ¿verdad? Ahí esa zona de baja velocidad es una zona de baja velocidad que está prácticamente a 20 metros. Más o menos para ubicar un poco, este, voy a ubicar un poquito por dónde debe andar esa zona de baja velocidad. Más o menos esa zona de baja velocidad probablemente ande como por acá. Más o menos. Entonces, cuando ya tenés una carretera aquí y tenés que ir a resolver un problema de una zona de baja velocidad que está ya a 20 metros, ya es demasiado profundo. La carretera es liviana, la zona de baja velocidad ni cuenta se va a dar de que se construyó algo ahí arriba. No es una zona que esté generando una estabilidad. Probablemente ya es un problema geológico, ¿verdad? Que está ahí. Sin embargo, está muy profundo, ¿verdad? Entonces, es como cuando alguien mucho tiempo después se da cuenta que de pronto tenía una hernia y nunca le afectó. Bueno, ahí estaba, sí, pero nunca afectó. Este es uno de esos casos. Excelente. Dice por acá Diana Cerdas. En algunas ocasiones no es más económico hacer otro trazado de la calle o colocar un puente donde así la geometría y el derecho de vía del tramo de la calle lo permita. Sin ninguna duda, hay algunos casos que también voy a mencionar uno de esos, precisamente en Pérez Celedón, donde definitivamente no había ninguna duda que continuar con ese trazo no tenía sentido, ¿verdad? Hay casos aquí en el país que hemos visto y casos recientes, por ejemplo, el puente sobre el río Laguna en la ruta 35, ese es un caso de un puente, más bien ese es un caso en el que el puente se está moviendo, pero ahí definitivamente hay que cambiar de ruta. Hay otros casos donde definitivamente en lugar de una obra de estabilización es mejor un puente y brincarse el problema, también esa es una solución. Sin embargo, lo razonable es que uno vaya en orden de costos, ¿verdad? Y definitivamente en orden de costos, primero las soluciones son más económicas, ¿verdad? Que los puentes. El puente, bueno, menos que la solución sea tan grande y tan comprometida que ahí es donde uno piensa en un puente. Eh, y bueno, los puentes demandan más tiempo en su ejecución, sobre todo cuando son obras grandes, pero perfectamente es viable, ¿verdad? Y también muchas veces, como les digo, cambiar la ruta del todo. Lo que pasa es que vamos a lo mismo, cambiar la ruta ya implica ir a expropiar, ¿verdad? Cambiar un diseño, radios de giro. Eso no es tan fácil cuando las rutas ya existen, ¿verdad? De pronto puede ser sencillo cuando la ruta no ha sido construida y uno sabe que hay un gran deslizamiento, uno no pretende pasar en medio del deslizamiento, diseña la ruta por fuera de esa zona. Bueno, aquí en algunos casos se ha avanzado de la manera errónea y se pasa por el deslizamiento y entonces pasa uno pues toda la vida con problemas.
Entonces ahí, pues por supuesto que son soluciones, puentes o cambiar rutas. Dice por acá Juan, ¿por qué no trabajar un poco más abajo del área de solución para prever un futuro deslizamiento? Correcto, sí es lo que mencionaba. Digamos, probablemente está pensando todavía más abajo de acá. Si ven aquí las fotografías, vean la zona que se intervino y vean el deslizamiento, ¿verdad? Resolver esto o un poquito más abajo o un poquito más abajo, porque de pronto me pueden decir, bueno, tal vez no tanto, pero un poquito más. Bueno, ¿cuánto más? ¿Verdad? ¿Cuánto más? Realmente lo que uno tiene que resolver es lo que sea necesario para la ruta, ¿verdad? Y se hizo eso, se resolvió el problema para que la ruta pueda tener vida durante muchos años y no haya problema. Por supuesto que esto puede seguirse moviendo, por supuesto, como pasa en muchas zonas del país. El costo de resolver eso sería muy alto y la calle seguiría sirviendo igual, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hacerlo más para que el deslizamiento no afecte? Bueno, lastimosamente porque no se puede resolver el deslizamiento y evitar que deje de generar problemas, a menos de que hubiera algo por aquí, por ejemplo, otra calle donde definitivamente ya con solo solucionar aquí no logramos nada. Por ejemplo, el caso que vimos la semana pasada, el de Ruta 2, si lo recuerdan, pasaba la calle en la parte de arriba y una calle municipalidad en la parte de abajo. Ahí se necesitó de una solución que resolviera todo el contexto, ¿verdad? Pero en este caso, pues, de una forma muy cruda, si lo queremos ver así, definitivamente no podemos entrar a resolver esto, o la administración no puede entrar a resolver eso, porque es ir a gastar recursos en una zona en la que, digamos que ya no interesa, y hay muchas otras zonas que sí interesan de resolver, entonces el recurso hay que aprovecharlo. Entonces, por ahí anda. Perfecto. Dice Víctor Chacón, ¿cuál fue el costo total de esa solución? Esa solución costó más o menos como unos 100 millones de colones, más o menos. Y dentro de esto mismo, Ricardo Calvo consulta, ¿en cuánto anda el costo del enrocado anclado por metro? Eso depende, realmente depende, porque el enrocado anclado no lo podemos ver por metro, porque eso depende de la profundidad de los anclajes, ¿verdad? Y también depende del espesor que uno quiera recuperar. No es lo mismo un enrocado que va a recuperar 50 centímetros, un enrocado que tiene que recuperar 2 metros, y puede que el área sea la misma, ¿verdad? Entonces no se puede cuantificar por área, ¿verdad? Por metro cuadrado, sino que realmente cada uno habría que cuantificarlo. Uno puede tener un enrocado que recupere 2 metros y los anclajes no sean muy profundos, pero puede tener un enrocado que solo recupere 1 metro y ocupe anclajes el doble de profundos, ¿verdad? Entonces los costos de la obra como tal son muy difíciles de poder de poder tener un parámetro de precio. Usualmente tienden a ser más caros que las pantallas ancladas y más caros que los muros de gaviones, ¿verdad? Tienden a ser más caros. ¿Por qué? Bueno, porque el enrocado anclado recupera y la pantalla anclada no recupera. Hay una diferencia de volumen, entonces usualmente es más caro. Y el muro de gavión es más barato en su volumen cuando se puede construir, ¿verdad? Pero cuando no se puede construir, en ese caso el muro de gavión ni siquiera entra a competir como una posible solución. Entonces yo diría que el enrocado anclado entra a resolver esos casos complejos en que las obras de gravedad no pueden resolver por falta de un pie y que además las obras ancladas requieren recuperar terreno. Entonces ahí es donde se vuelve la solución.
Excelente. Bueno, vamos a ir cerrando. Recordarles la sesión de la próxima semana se mantiene por la plataforma de Zoom, ¿verdad? Todas las semanas la plataforma les hace un recordatorio y les comparte el enlace para que se puedan unir. Si tienen más dudas o consultas, el ingeniero está a disponibilidad para aclararlas. Pueden escribirle al correo que les estoy compartiendo, lgamboa50246@fide.ac.cr. Y también les compartí hace unos minutos atrás los enlaces a las 3 sesiones en YouTube para que puedan revisarlas, la primera, la segunda y la tercera. Damos por finalizado esta sesión de la tarde de hoy, agradecerles a todos los que se unieron, entendemos que algunos ya van para clases, entonces para que se retiren tranquilos y muchísimas gracias nuevamente al ingeniero por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias. Perfecto. Damos por finalizada la sesión. Que pasen buena noche. Hasta luego.